Y nuestro tema de hoy en sí. Estamos en la teoría de redes, cuarto punto. Sin embargo, es el sexto módulo. Los módulos están por presentación, para que no ocurra ninguna luego confusión, o sea, las clases que se van dando. Y la teoría de redes, sí, habíamos visto una primera parte, y ahora la segunda. Bien, entonces, estamos analizando la teoría de redes. Como recordamos, una red es un sistema interconectado tal que podemos tener información de las actividades que realizamos para un determinado evento global y que podemos interrelacionarla y analizarla matemáticamente. Las redes son una teoría matemática. Habíamos indicado que esta teoría matemática aplicada para algunos problemas de carácter humano funcionaban adecuadamente con ciertas condiciones que le vamos a ir dando. En el caso de una red para determinar el tiempo que tenemos de duración de una actividad, ya hemos tenido unos avances previos y la forma, además de presentarlas, por ejemplo, lo que vemos aquí, bueno, la presentaremos en esta forma total. La que vemos es un sistema que habíamos denominado de arco-trabajo, dado que las actividades A, una actividad B, otra actividad, estaban representados en las flechas que unen los eventos, que puede ser el inicio del evento, fin del evento A, o de la actividad, o del trabajo, según se quiera, indistintamente a veces utilizamos solo por fines de expresión, ¿no? Entonces la actividad inicia acá y se desarrolla una actividad B hasta terminar en el otro evento o vértice. Y había otra forma de determinar llamada de vértice trabajo, en el cual las actividades estaban en los vértices y las flechas solamente eran de conexión. Hemos escogido esta forma. En lo sucesivo vamos a solamente referirnos a este tipo de representación, solo de representación, porque todas las condiciones son iguales para los dos tipos de presentación, arco trabajo y vértice trabajo. Entonces vamos a seguir nosotros todas las características de representación del sistema de arco trabajo. O sea, las actividades están en las flechas y los eventos y los vértices son solamente indicativos de cuándo van a iniciar una y cuándo la siguiente, y es más, las vamos a poder numerar después. Así que tiene ciertas facilidades. El otro sistema también es totalmente viable, pero un poco más complejo en su notación. Entonces, en adelante, arco trabajo es nuestro sistema. Vamos a ver ahora la precedencia entre las actividades, o sea, precedencia.
cuál es la actividad que está antes y cuál es la que le sigue. Sería una precedencia y va a tener diversas formas también de presentación. Y decimos que estas precedencias, para los efectos de las obras, vamos a considerar precedencias sin traslape de tiempo, por ahora, porque en la práctica todas las actividades en construcción pueden ser traslapadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo tengo una actividad A, esta actividad A la podría iniciar antes de que termine la actividad B, o sea, no en esta secuencia. Tendría que poner la B, digamos, aquí. B. Puede ser que inicie simultáneamente o puede ser que una vez que la A tiene cierto avance. Entonces es una precedencia con traslape. Por ejemplo, eso se da en el hecho que ya habíamos dicho, a ver, en la excavación y colocación del concreto en cimientos. Hago la excavación en una cantidad de unos 100 metros cúbicos de excavaciones. No tengo necesariamente que terminar con los 100 metros cúbicos de excavaciones para comenzar a poner el concreto. Puedo avanzar un poco, mi obra me lo permite así, puedo avanzar, digamos, unos 10 metros de excavación y luego empezar inmediatamente con la colocación del concreto. Eso sería un traslape del tiempo. Por ahora vamos a analizar todavía sin el traslape. En la práctica, esto es el procedimiento de traslape, es bastante más sencillo apreciarlo en los softwares de programación, como en el MS Project, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una red se puede presentar diversas formas de precedencia. Diversas formas de precedencia, como que se configuran caminos o rutas por la red. Entonces, esas diversas formas de presencia me van a dar caminos. Por ahora, en este primer concepto, lo que debemos dejar bien claro es que precedencia es qué es lo que sigue a una determinada actividad. Por ejemplo, ¿qué sigue a B? Exactamente no es una precedencia, tendría que decir B. ¿Qué precede a B? A B precede a precedencia, pero en general denominamos precedencia a esa relación que hay entre estas dos actividades o trabajos A y B, o sea, qué es primero y qué es lo siguiente. Y ya habíamos dicho allí que se pueden presentar diversas rutas. Las precedencias nos pueden dar diversas rutas, o sea, diversos caminos por los cuales ir hacia un punto. Como hemos indicado que vamos a utilizar el sistema de arco trabajo, entonces este ya es un sistema adecuado para arco trabajo. Las actividades están en las flechas, ¿no? Puesto que aquí actividades pueden ser. Puede ser esta A, B, C, D, E, en fin, varios trabajos. A, B, C, D, o cualquier otro trabajo o actividad que estará representada en arco trabajo en la flecha. Una primera característica, condición para analizar una ruta en arco trabajo es que para facilitar la identificación voy a numerar los vértices. Y la regla de numeración en arco trabajo es la siguiente. Voy a numerar siempre de izquierda a derecha.
y voy a numerar de arriba hacia abajo. Entonces acá no tenemos ninguna, la 1. A la izquierda y de arriba para abajo, la 2, la 3 y la 4. Sigo avanzando, derecha y de arriba para abajo, la 5. Luego, avanzando a la derecha, 6 y 7, que serían con eso completadas toda la numeración de los vértices. Los trabajos resultan entre esos vértices. En rutas son los varios caminos que tengo para llegar desde 1, que es donde empieza, digamos, la obra o cualquier actividad genérica, hasta la 7. Yo debo llegar de la 1 a la 7. Y para llegar de la 1 a la 7 voy a tener varios caminos. Por ejemplo, ahí están de colores. Primero una verde. Entonces, puedo ir de la 1 a la 2, a la 5 y a la 7. Es un camino de 1 a 7. O puedo ir por el camino rojo. 1, 3, 5 y 7 también. Hasta la 7. Puedo ir por el amarillo, un camino más largo, 1, 4, 5, 6, 7. Y así puedo tener varios caminos, muchos caminos en una red, en esa red que grafico de esa forma. Este azul. Bueno, hemos dejado ahí nomás 1, 4 y 3. Es un camino también. Esto va a quedar ahí para alguna otra información que tenemos más adelante. Pero el camino azul podría seguir igualmente por varios caminos. 1, 4, 3, 5, 7. 1, 4, 3, 6, 7. 1, 4, 3, 2, 6, 7. Entonces, diversos caminos a seguir. Pero uno de los caminos será el más importante. Que vamos a determinar de acuerdo a estas primeras definiciones. Camino total. Ruta que parte del inicio y llega al último evento. O sea, camino total es cualquiera de los caminos que hemos dicho, cualquiera, que parte de 1 y llega hasta 7. El verde, el rojo, el amarillo. El 3 no habíamos hecho que llegue, así es que no es ese un camino total. De inicio a fin, es el camino total. Un camino que antecede a una actividad dada. Camino que antecede a una actividad dada. O sea, un camino que parte del inicio y llega nada más a un vértice dado. Hasta ahí nomás necesito analizar. Entonces, un camino nomás dado, o un camino que antecede a una actividad dada, hasta el azul. Entonces, del 1 hasta el 3. Aún del 1 al 3 tengo varios caminos, dos aquí. Del 1 al 3, por el lado rojo, el camino rojo, del 1 al 3, lo marcado aquí, el azul, 2. Podría tener más, 1, 2, 3. Ya serían 3 caminos. Entonces, caminos hay muchos que se pueden conformar en una red. ¿Y para qué podría tener un camino que llegue nada más hasta el 3? Quizás quiero analizar solo qué pasa hasta cierta actividad. Por ejemplo, en una obra, inicio de la obra, trazo, replanteo, movimiento de tierras, y quiero saber solamente qué pasa hasta concreto simple. Solo voy a analizar esa parte, ya no todo del inicio al fin, o sea, el camino total.
Caminos que siguen a un vértice dado. Cualquiera puede ser este, ¿no? Ruta que parte de un vértice dado y llega hasta el último evento. Cualquiera. Puede empezar del 2, siguiendo la ruta verde y llegar hasta el último. Puedo empezar del 4 y llego hasta el 7. Incluso desde el 5 al 7 por el camino verde, una sola actividad. O por esas 5, 6 y 7. Entonces, cualquier camino que no necesariamente va a partir desde el inicio, sino que puede partir de cualquiera, pero que quiero analizar qué pasa al final. Entonces, camino que sigue a un vértice dado, ¿no? Ruta que parte de un vértice dado y llega hasta el último evento. Ese es el que y de camino entre vértices dados. Lo mismo. Ruta que parte del primer vértice y llega hasta el último vértice dado. O sea, cualquier parte. No siempre de aquí. Yo solo quiero saber del 1 al 5. Tengo dos caminos, según esto. 1, 2, 5. 1, 3, 5, dos caminos, tres caminos. 1, 4, 5. Entonces, entre vértices dados. ¿Qué pasará ahí? Puede ser importante para el análisis. O quiero saber qué pasa ahí, qué pasa en ese tramo. La red me permite hacer entonces esos cálculos. Bien. Entonces, rutas eran los caminos por los cuales llegar de cualquier parte de la red a cualquier parte dada, o bien desde el inicio hasta el final, que sería lo más lógico, pero acá me va a resultar otro. Y si todos ya nos estaremos preguntando, ¿y cómo? ¿Cuál sigo entonces? ¿Cualquiera? ¿Puedo seguir cualquiera? Sí, puedo seguir cualquiera, el más largo, darme la vuelta, pero habrá uno que será el más directo, pero que eh, contenga todas las actividades. Ese va a conocerse como un camino crítico, pero todavía no lo veamos así. Entonces hay criterios de cálculo. Si se conoce la duración de cada actividad, así si sé cuánto dura cada actividad, se puede determinar la duración de la crítica, que sería la suma de las duraciones. A ver, no he puesto duraciones. Digamos que acá 1 a 2 dura 3 días, 4 días, 3 días. ¿Cuánto sería la duración total? 3 y 4, 7 y 3, 10 días por ese camino. Por acá, 2 días, 3 días, 1 día. 2, 5, 6 días. Hasta ahí. Entonces voy viendo que van resultando varias duraciones. La que menos sea será la ruta crítica, pero la definición dice que es el camino más largo. Camino más de todas las actividades. Y eso va a depender entonces de las duraciones, la parte de la ruta crítica, que no puedo dejar de hacer. Bien. Entonces, en cualquier parte de la red, si sumo las duraciones, tengo la duración de esa ruta. La que tiene mayor duración, o varias que tienen duraciones similares, serán las rutas críticas de la red. La que tiene mayor duración, o varias que tienen duraciones similares. Entonces, estaríamos pensando, y con cierta lógica, o sea que esta es la ruta crítica, la más larga, es la ruta crítica. No siempre, va a haber otras relaciones. Dice, el criterio de ruta crítica es que es el más largo, pero va a haber otras condiciones. ¿Cuándo empiezo una actividad? ¿Cuándo empiezo?
y cuándo la termino. Porque si me voy por esta ruta 1, 3, 5, 7, estas no están en ese camino. Si acá tengo 5 días y acá 5, 10 y acá tengo 5 y 8, 13. Si por acá voy y uso 10 y si voy por este lado y tengo 13, quiere decir que esta me puedo atrasar. Es el más largo, pero esta no es el más largo, pero esta tiene mayor duración. Pero por este lado me va a sobrar ciertos días para trabajar en este camino 1, 2, 5. Entonces ese es lo que se quiere explicar aquí como ruta crítica, el camino más largo. Las duraciones simplemente las voy a sumar, pero no siempre así, como digo, sino dependiendo cuándo las empiezo, que vamos a verlas después. Entonces la que tiene mayor duración son las críticas, bajo ciertas condiciones, vamos a ver después. Las actividades que están en la ruta crítica, o sea, en la mayor de duración, son críticas también las actividades. ¿No? Como mis actividades, obras, trabajos, están en las flechas, entonces las flechas van a ser críticas en cierto momento, cuando la duración por esos caminos sea la más larga. Ya. También diremos aquí hay caminos subcríticos, aquellos de menor duración. Estos pueden generar holguras. Si ya termino antes una actividad, tengo tiempo todavía. A ver, vamos a ver. Si voy por este camino, digamos que la ruta crítica de frente, y ya termino acá, pues para seguir esta otra, tengo tiempo todavía. Porque acá voy a tener un tiempo. 5, 10, porque estoy sumando. 5 y 5, 10. 10 acá. 4 acá y 2 acá. 6. Para llegar a los 10 tengo 4 días todavía que me sobran por este camino, ¿no? Eso es una holgura, siempre en comparación con la crítica. La crítica es esa más larga. Acá la hago más despacio y tengo un tiempo que me sobra, a lo que denomino una holgura, ¿no? O sea, caminos subcríticos, que me dejan tiempo y que no me afectan en la duración total de la actividad, que es la suma, ¿no?, de duraciones. Bien, para eso, para evaluar convenientemente esas duraciones, tengo que conocer los tiempos. Y esta es la condición que me hace variar un tanto el criterio de que sumo y nada más es eso para determinar la ruta crítica. Los tiempos en los cuales voy a iniciar. Y el primero es tiempo de ocurrencia más temprana. Tiempo de ocurrencia más temprana, EI, de un determinado evento, actividad, trabajo, EI. Esta es una notación internacional. Estar, su nombre en inglés, tiempo de ocurrencia más temprana, estar o early, early start, después vamos a ver, early, de temprano, early. Es el tiempo mínimo posible de ocurrencia de una actividad y el menor tiempo. Cuando se dan las duraciones de los trabajos y el plazo total. Acá tengo otra condición más. Yo tengo un plazo total. No me puedo exceder de ese plazo. Acá entrará el criterio que hemos tenido de planificación. En planificación, e incluso por el método de Pareto, que decía que tengo un plazo. Pero ese plazo que tengo, si utilice el calendario, puede ser que me caiga en feriados, en sábados,
en domingos. Mi plazo va a ser el que realmente, en el plazo que realmente trabajo, o sea, en días útiles. Entonces acá ya va a entrar el criterio también de días útiles, o sea, sistema de programación, o sea, debo proveer un buffer de amortiguamiento para terminar dentro de este plazo. ¿Ya? Pero eso va a ser mecánica de aplicación en el, por ejemplo, en el MS Project. Entonces, el tiempo de iniciar una actividad E es el máximo momento de la duración de una actividad A, que va entre esos dos límites. Máximo momento de inicio más temprano, lo más temprano posible, de una actividad. Si estoy al principio, ¿cuál será el tiempo más temprano de iniciar? Estoy en la primera, vamos. Estoy acá, ¿cuál es el tiempo de inicio más temprano? Cero, porque no tengo nada por delante. Cero es mi punto de inicio más temprano, ¿no? Entonces ya, datitos como ese vamos aprendiendo. Entonces, más temprano, tiempo mínimo de ocurrencia de la actividad. Al principio, lógicamente, cero. Bien, entonces, tiempo más temprano, es uno de los criterios. Tiempo de ocurrencia más lejana, todo lo contrario. L del inglés last último, de un evento, el tiempo más lejano. O sea, si me sobra en una actividad, como habíamos visto, me sobró 3 días, entonces sería el tiempo más lejano, 3 días después de haber iniciado la actividad, puede empezar más tarde y no me afectará en nada los otros tiempos. Por eso decimos acá, el tiempo de referencia más lejana, el evento LI, es el tiempo máximo de ocurrencia de una actividad, o sea, cuando la tengo que empezar, más tarde, lo más tarde posible. Pero no me puedo exceder mucho. Si me excedo, es que va a cambiar la duración de la ruta crítica, se incrementaría la ruta crítica. Por eso el tiempo más lejano será aquel que en la cual no vaya a variar la ruta crítica, no, o sea, no la vaya a incrementar. Así es que el tiempo más lejano estará definido así. El ELAS, el tiempo de la ruta crítica y el máximo momento de duración. ¿Cuánto tiempo dura? La actividad I. La actividad I, ¿qué tiene esos inicio y fin? En una actividad, entonces, más lejana, L más lejana, siempre y cuando, o sea, puedo demorar iniciar un trabajo, una actividad, tanto como sea posible, pero sin que me vaya a afectar la ruta crítica, o sea, no la vaya a incrementar. El máximo sería el tiempo de la ruta crítica, menos su duración. Entonces, una actividad de ruta crítica tendrá una ruta crítica. Digamos que ya determinamos la ruta crítica. Una actividad de la ruta crítica, el tiempo más cercano, más pronto posible de iniciar, va a ser igual al tiempo más lejano posible. Acá no tengo cómo esperar nada. El tiempo más cercano es igual al tiempo más lejano. Y este es un criterio de cálculo. Voy a aplicar esto en mis cálculos. En realidad no voy a aplicar, me va a resultar así del procedimiento que siga. En unas duraciones que voy calculando y encuentro que EI es igual a L, y ahí está la ruta crítica en el cálculo. Entonces se clarificará mejor.
en el cálculo. O sea, acá no hay posible holgura, no tengo tiempo. Tengo que terminar esa actividad, tengo que iniciar esa actividad lo más temprano posible, es igual al tiempo más largo posible. No tengo holgura, tengo que iniciarlo ese mismo tiempo. Bien, entonces ocurre en la ruta crítica y nos sirve para determinar por acá, está yendo la ruta crítica. Cualquier otra actividad que no está en la ruta crítica está por fuera, entonces su tiempo más lejano va a ser mayor que el tiempo más cercano. O sea, tengo tiempo todavía para iniciar más tarde, que es mayor que el tiempo de inicio. O sea, aquí está la holgura. Esos, en ejemplo, esos 3 días que no inicié todavía y que tenía, que podía retrasarlo, pero si le ponía 4 días, ya la ruta crítica cambiaba, porque no debe ser eh, mayor el tiempo, cambio la ruta crítica. Entonces, en ciertas actividades tengo tiempo para iniciar mi trabajo. Tengo cierto tiempo. Siempre y cuando no me vaya a afectar la ruta crítica, como hemos dicho. Entonces, 2. Reserva de tiempo de una actividad. Reserva de tiempo de una actividad. Y va a ser la diferencia, lógico. Y esto sería en realidad la holgura. Si yo puedo diferir el inicio de una cierta actividad y tengo la fecha de inicio de esa actividad, la diferencia será el tiempo en que lo puedo diferir todavía. No obligatoriamente lo voy a diferir tampoco. Puedo diferirlo un poco más, poco menos. Así la duración de esa otra ruta, otro camino que se presente, estará también ponderado, no estará muy cerca a la ruta crítica. Porque si está muy cerca, cualquier falla podría afectar a la ruta crítica, ¿no? Entonces esto me sirve para cuidar que no se vayan a igualar los dos, porque si se iguala, ese punto, esa actividad es crítica, y se igualara. Si está mayor, tengo holgura. En la reserva de tiempo de una actividad crítica es 0, reserva de tiempo. No tengo, los dos son iguales. En la ruta crítica las dos actividades son iguales. Y la diferencia, pues es 0. Ya matemáticamente no va a sacar, ¿no? Iguales. Ya, digamos que acá tengo, estas son fechas. 2 de enero, y esto también. 2 de enero menos 2 de enero, 0 días de reserva de tiempo. Muy bien. Tiempo de inicio más temprano. Ya. Los otros entonces eran definiciones ahora para ver realmente los cálculos. En la red son estos tiempos de inicio de una determinada actividad, que es lo mismo, pero para iniciar. ES, lo que dijimos, más temprano, y inicio, start. Entonces, del inglés, a veces en inglés sale mucho más explícito, early start, tiempo más temprano de inicio de una actividad. Son muy concretos los ingleses, tiempo más temprano de inicio de una actividad largo, ¿no? Early start de frente. SIJ, tiempo de inicio más temprano de cierto trabajo, actividad, evento y J. Este es el trabajo. Esa es la flecha, digamos. Es el mínimo de los momentos posibles de inicio. Mínimo momento posible de inicio. Como ya dijimos, esas son fechas que estoy poniendo.
Y como calculo, ¿no? Exactamente no voy a poner tal día, tal. Para el cálculo voy a poner al principio 0. 0 es al principio, ahí inicio. De ahí iré sumando las duraciones y voy sumando. Después puedo convertir todo a fecha poniendo el 0 como una fecha. Por ejemplo, 0. Para mí el 0 será el 21 de diciembre. Ahí empieza la hora. Ya, pero para efectos de cálculo voy a poner 0. Entonces, mínimo tiempo posible de inicio. Es igual a E, o sea, el tiempo de inicio más temprano, early, del evento de inicio de esta actividad. O sea, el primerito, el primerito. ¿Cuánto era en la práctica? El primero de cualquier red, 0. Después ya voy sumando y me van a resultar diversos tiempos de inicio más temprano, ERTIS. Entonces, el tiempo de inicio más temprano de la actividad es la fecha de inicio. Como fechas, tiempo más temprano, es en la práctica la misma fecha. Quiere estar de IJ, el early del I. Acá ya tengo IJ, o sea, toda la actividad tiene una duración. Esa es nada más del punto de inicio de esa actividad. Entonces, hasta ahora tiempo de inicio más temprano. Esto sí ya lo voy a conocer. En la práctica es mucho más sencillo de analizar que esta serie de detalles, que va a haber unas ecuaciones propias de las matemáticas, ¿no? El tiempo de inicio más temprano, o sea, el start, que parte de una actividad de inicio de la fecha. Si está al principio, lógico, es 0, porque es la primera, está partiendo de 0. Y cuando ya ponga la E solita, se convertirá en una fecha. Para efectos de cálculo, el tiempo de inicio empezaré a calcular con 0 y iré calculando, sumando nomás las actividades, sumo, por este camino, por otro camino, por cualquier otro camino. Entonces voy a partir de 0, casi siempre, generalmente, tiempo de inicio, en una red, 0. Tiempo de término, más temprano. Tiempo de término, EF. Ya en inglés siempre me resulta a mí más fácil. Early finish. Tiempo de inicio. No, tiempo de término más temprano. Early finish. De una actividad que va de I hasta J. Supongamos que esta actividad es al inicio. E0. Finish. La actividad dura 10 días. El finish será 10. Y de 0 a 10. Tiempo más temprano. Acá estoy siempre calculando con las duraciones, las que no las puedo cambiar. ¿Y las duraciones dónde están entonces? ¿Dónde están las duraciones en la práctica de programación de una obra? Están o resultan de analizar la duración de las partidas. La duración de las partidas las calculo con el metrado y el rendimiento. Metrado y rendimiento. Tengo en una cualquier actividad 100 metros lineales, 100 metros cuadrados de una actividad. Y el rendimiento es 20 metros cuadrados, metros lineales por día. Entonces, ¿cuál es la duración? 100 entre 20 igual
5 días es la duración. Tendré para el early finish del 0 hasta el 5. Ya. No me preocupemos por ahora por esto, sino ir comprendiendo los principios, porque en el proceso de cálculo se va a ver muy claro. Entonces, tiempo de término más temprano, finalmente va a ser acá, el EF, el finish que vamos analizando, el early start, o sea, la fecha de inicio más temprano, más la duración T, o sea, la duración de T de I a J, lo que hemos dicho ahí, la duración, 5 días, 5 días. Entonces sería eso. O también el tiempo de inicio más temprano más la duración, que sería, que es lo mismo, ¿no? Al inicio o en cualquier actividad. El early está el momento más temprano de inicio, es E también, al principio. Y se va convirtiendo en E cada vez que voy pasando por la red, porque lo único que hago es siempre ir sumando las duraciones en la red hasta la última, y la que me resulte más larga es la ruta crítica. Muy bien. Tiempo de término más tardío. Término más tardío. Light finish. Más tarde, lo más tarde posible de terminar. LF. En una actividad siempre que tiene una duración IJ, que viene esto en 10. Bien. Entonces, tiempo más tardío de término, light finish, es el máximo de los momentos posibles de término, el más largo posible de término, en el cual la duración de la ruta crítica no varía tampoco. Porque si yo le pongo, a ver, tiempo de más tardío, ya me quedaban 5 días, le pongo 7 días, entonces la ruta crítica se va a alargar. Lo más tardío, lo más tarde posible era más 5 días. Si me paso de la duración de la ruta crítica, se va a alargar la ruta crítica. Entonces ya la ruta crítica no va a ir por donde yo había calculado antes, sino se va a ir por el camino que lo atrasé. Lo atrasé a propósito, digamos. Entonces, esa es el tiempo más tardío. Lo más tarde que pueda terminar, pero siempre y cuando no me vaya a exceder el tiempo de la ruta crítica. O sea, el tiempo más largo menos el tiempo de la ruta crítica y menos la duración de la misma, de la propia actividad, de la misma actividad. Duración T, la duración de la actividad JN. El tiempo de esa actividad, L. En este caso hemos puesto L. Esta es la duración de la actividad en sí. Y que no debo exceder la ruta crítica, y claro, menos su duración, la duración propia de la actividad. Porque si no considero la duración propia de la actividad, me voy a pasar a la ruta crítica y me va a faltar el tiempo de ejecutarlo, el tiempo y J. El tiempo de término más tardío, o sea, el F, las finish, es igual al tiempo de ocurrencia más lejana. ¿Cierto? Es lo más largo que podía iniciar una determinada actividad. Ya tenía tiempo, tenía una holgura, y la empiezo recién ahí.
pero siempre y cuando poniendo la duración de la actividad. No me vaya a olvidar. Y tampoco me debo pasar la duración de la ruta crítica. Esas anteriores expresiones. Entonces, me puedo devorar hasta L, hasta esa fecha, para esa actividad J, ¿no? Antes de que termine, con toda su propia duración. Y también el tiempo de término más tardío del F, las finish de las actividades de la red, que son iguales a cualquier actividad L, o sea, a la duración de toda la ruta crítica. Tampoco me puedo exceder, ya está dicho, tampoco me puedo exceder a la duración de toda la ruta crítica. O sea, esta expresión es en realidad válida para eso. Las finish, tiempo más tardío, el tiempo más tardío en el que pueda empezar, pero le descuento la duración de la ruta crítica y le descuento la duración de la propia partida. Entonces tendré esta condición. Todo el tiempo tendrá que ser igual como máximo a la duración de la ruta crítica. Si me paso, no será ruta crítica. Si fuera esto un día más, será otra ruta crítica. Y entonces ya cambiará mis condiciones de programación, la duración o el plazo de ejecución que me dieron para ejecutar la obra. Creo que les dije que en una obra, justo uno de sus compañeros informó que habían hecho la reprogramación de la obra y que la obra resultaba más largo que lo que habían programado y que lo hicieron válido. O sea, se echaron abajo en la práctica el plazo de ejecución. Mal planteado, claro, dijeron, eso así debe ser la actividad, por lo tanto me tienen que cambiar el plazo de ejecución. Y bueno, no sé cómo les habrá ido, pero puede ser observable después, porque lo cambiaron el plazo de ejecución y así. Bien. Tiempo de inicio más tardío de una actividad. Todos estos son tiempos, o sea, fechas, light start. Más tardío para iniciar. Es el inicio más tardío de la actividad IJ, la actividad IJ, que tiene esa duración de I hasta la J. El máximo de los posibles momentos de inicio. Lo mismo, entonces podré diferir el tiempo de inicio de una actividad, o sea, la fecha de inicio de una actividad, tanto como me resulte y que a su vez no se vaya a incrementar la ruta crítica, no se vaya a aumentar, o que cambie el plazo de ejecución. Ya ese ejemplo que habíamos dicho de una reprogramación que hicieron en una obra. Como cambiaron los tiempos, el plazo de ejecución se cambió totalmente. Y podría ser observado, no sabemos cómo quedó en sí la observación. Entonces, el tiempo de ejecución más tardío de la actividad y J es el tiempo más tardío de finalizar, para finalizar. Tengo un tiempo para finalizar. Menos el tiempo de su ejecución. Lógico. Entonces tengo una fecha para terminar. Menos el tiempo que me dura la actividad. Entonces es el tiempo más tarde que puedo
iniciar esa actividad. Ya, también muy simple, entonces no me puedo pasar eso, tengo que considerar siempre la duración. Si le pongo de frente y no el tiempo de ejecución de esa partida, entonces me va a alargar la ruta crítica, o sea, la duración del término L menos el tiempo de duración de la partida. Ya tengo una fecha límite que debe terminar, menos la duración, entonces va a ser el tiempo que más tarde podría iniciar. Ya en los dos casos, fácilmente entendible, ¿no? Más tarde puedo iniciar, pero tengo que descontarle su duración. Entonces, ese será el tiempo más tardío que pueda iniciar esa actividad. Bien, en el tiempo de inicio más tardío de la actividad, en el tiempo de inicio más tardío, la ruta crítica tiene que el tiempo de inicio más temprano y más tardío son iguales, lo mismo que la duración, es lo mismo que en la primera afirmación. El tiempo de inicio era igual al tiempo de el tiempo de inicio más temprano al tiempo de inicio más tardío. Ahora, el tiempo de ejecución es también lo mismo, más temprano igual al más tardío. Porque en la ruta crítica, ya sabemos por qué, porque no tenemos holgura, no tengo ni un solo día para atrasarme. Tengo que hacerlo en ese día y esa es la condición, la característica de la ruta crítica y esto nos va a servir en el cálculo. Cuando voy calculando la red, no sé por dónde irá la ruta crítica, pero en el cálculo me va saliendo estas situaciones. Sí, igual LS, igualitos. Ahí está la ruta crítica. En la otra actividad, lo mismo, ahí está la ruta crítica. Solo voy a tener que unir estos puntos y me va a resultar la ruta crítica. Bien. Entonces, en esa misma, en lo mismo, en el inicio más tardío y el término más tardío, los términos son iguales. Early finish, que es algo más tardío. Last finish de esa misma actividad, son iguales. Eso vale entonces en las tres condiciones, tanto para esta condición, para la primera condición de E y L nada más, y también para las actividades de finalización, de inicio, de finalización y los tiempos iguales, es que por ahí pasa la ruta crítica. Todas esas condiciones de todas maneras se van a cumplir en la ruta crítica. Donde haya estos dos cálculos iguales, estamos en una actividad crítica. Lo mismo, ya esa es una aclaración nomás como una. Es anterior las actividades que nos son rutas, son críticas y por lo tanto no están en la ruta crítica, tienen una reserva de tiempo, tienen tiempo o holgura, o sea, las puedo diferir todavía. Pero si se da estos casos, los tres, ya no. Eso es una ruta crítica. Entonces, holgura. Bien, holgura.
de una actividad. Hay varios tipos de holguras. Esta es una de las más importantes, holgura total. Y quizás sea la que mejor voy a entender. La holgura total, tiempo que tengo suficiente como para no iniciar una actividad. La puedo ir alargando, la puedo ir atrasando un tanto. Entonces, holgura total de una actividad IJ. La holgura total de una actividad IJ es el tiempo máximo en el que se puede incrementar su duración. Lo mismo que los tiempos de inicio, ¿no? De inicio más tardío. Máximo tiempo que lo puedo dejar de hacer, digamos, lo puedo dejar de iniciar, sin que tenga que afectar a la duración de toda la red o a la ruta crítica. Entonces puedo diferirlo sin aumentar la duración del camino crítico. Ya sabemos por qué, porque si lo aumento, ya no será ese el camino crítico, sino el que lo aumenté por alguna circunstancia, que podría ser en ese caso una duración. Le hubiera cambiado la duración de la actividad. Aquí se grafica estas formas es la que vamos a utilizar para determinar las holguras. En un momento tenemos que determinar las holguras. Y en el MS Project, y mucho menos, por supuesto, en el GAN, porque en el GAN no sale la ruta. Sale graficada la ruta crítica, pero no tengo cómo calcular nada en la red, entonces. En el MS Project no lo puedo ver de frente. Tengo que verlo en las redes del MS Project, que tiene sus redes, que no siempre son muy visibles, muy fáciles. Entonces voy a utilizar los cuadros que además tiene también el MS Project, algo así como este gráfico. Una actividad. El tiempo más temprano, early start, y hasta la J. Y early finish, más temprano de las dos. Más temprano de inicio y más temprano de término. Que cómo se relacionan estos dos tiempos, estos dos fechas, dos fechas porque son fechas, es por el tiempo T y J de duración. Esa es la duración de la actividad. Y por eso es que este sistema arco-trabajo es bastante sencillo de entender. Porque en la flecha esta tengo marcado las actividades y tengo marcado también aquí abajito la duración. En el vértice de trabajo voy a tener todo acá. Todo ahí. Esto es mucho más visible, digamos, tiempo. Y para saber ese cuánto es, digamos que esa es la primera actividad. ¿Cuánto hemos dicho que es en la primera actividad al inicio? 0. Entonces ese sería 0. La duración, digamos que son 10 días. Ese sería 10. Ya la duración de toda esta actividad, 10. Y más adelante sigo sumando con el mismo criterio. Si ya tengo 10 acá, una actividad que me sigue acá de 20 días, acá, digamos. ¿Cuánto durará acá para llegar acá? ¿Cuánto tiempo necesito? Ya tengo 10, más su duración 20, 30 días para llegar hasta ahí. Y así voy sumando toda la red por ese camino, por los diferentes caminos que tengo. Por todos los caminos en realidad voy sumando. Eso lo puedo hacer manualmente. El MS Project me hace eso, pero me lo va a hacer automáticamente, no lo va a analizar rapidísimo todas las rutas posibles que hay.
Mientras que manualmente yo mismo tengo que analizar todas las rutas posibles que hay, siguiendo las flechas. Ahí sí, ya siguiendo las flechas, o sea, las precedencias. Porque ya en las flechas ya tengo cuál es primero y cuál sigue después. Y tengo también las duraciones. Muy bien, entonces, ¿qué es holgura? Ya tengo acá definida esa actividad con su tiempo de inicio y su tiempo de inicio más eh, inicio más pronto, early start, y el término más pronto, early finish. O también el tiempo de término, más tiempo más tardío de inicio LS. Por eso en inglés es rápido, last start. Tiempo más tardío de inicio hasta el término más tardío de término, LF, last finish. Entonces la duración es la misma T y J, porque es la misma actividad I, J, I, J. Entonces, para una actividad cualquier otra, los tiempos de inicio tienen este tiempo de holgura. Si lo pongo acá adelante, bueno, no tiene mayor efecto porque es el único camino que hay. Entonces, pero lo puedo diferir. Si esto fuera otra actividad, lo puedo alargar. HT lo puedo alargar. Pero ¿hasta dónde? Hasta ahí nomás. Porque si no, si me paso, me va a afectar. Toda la ruta va a ser más larga y hasta la J. Entonces, esa es la holgura total. Ese tiempito que lo puedo alargar. Y será variable hasta el límite ese. Es lo mismo que me va a resultar. Si estoy atrasando esto, y ese otro lado también se va a ir graficando lo mismo. La misma, HT y J, HT y J, holgura total, se va a ir graficando. Hasta un tope donde ya no pueda más sobrepasar eso, porque en ese caso se incrementará el tiempo de la ruta crítica. Muy bien. Entonces, holgura total. Vamos a hacer unas aclaraciones o explicaciones sobre las holguras. Que vamos a necesitar saber, es necesario saber holguras. Muchas veces en el proceso de ejecución de la obra. Estoy aquí en este momento, ¿hasta cuándo estoy tratando de hacer? Tengo una partidita ahí que no puedo iniciar todavía. ¿Hasta cuándo la puedo atrasar? Entonces busco mi programa y digo, hasta tal fecha la puedo atrasar. Muy bien, entonces no me preocupo todavía, pero ya cuando esté en las fechas me tengo que preocupar porque si no, no voy a acabar la hora porque me incrementará la ruta crítica. Entonces, holgura total es igual a la diferencia entre el inicio más tardío y el inicio más temprano de la actividad. Ya creo que eso está bien claro, ¿no? Eso está en nuestra ecuación, no, esa ecuación está ahí, en nuestro gráfico. Es igual al inicio más tardío, al inicio más temprano, ya. Las fórmulas las hemos condensado aquí. 1. Holgura total. Estas son las ecuaciones que debemos conocer para calcular nuestras holguras. Holgura total, tiempo de inicio más tardío menos el tiempo de inicio más temprano. Entonces, holgura. Ya, 1. Esa ecuación 1. También es la diferencia entre el término más tardío
y el término más temprano. Prácticamente lo mismo, ¿no? El tiempo más tardío y el tiempo más temprano, pero de repente me podrá facilitar, de repente no tengo estos datos del inicio como en esta primera la 1, sino los tiempos de término, o sea, los tiempos de finalización, más tardío y más temprano. También es la holgura total, la misma, el mismo cálculo. 2. Término más tardío y término más temprano. Si se aumenta la duración de la actividad en un total de su holgura, si le aumento el tiempo de duración en su holgura, entonces aparece un nuevo camino crítico. Si me paso, peor, ya es una nueva ruta crítica. O sea, es lo que decíamos, que en la práctica puedo ir verificando, consultando cuánto tiempo tengo para iniciar esta partida. Tantos días. Muy bien, no inicié. De hecho, que la ruta crítica se me va a alargar si no lo inicié. Inicio el máximo tiempo. Entonces aparece un nuevo camino crítico, lógicamente. Esa actividad se va a convertir en una crítica. Y va a ser otra la ruta crítica ahora que va a existir. Como incrementó el trabajo, a su vez, la ruta crítica va por ahí ahora. Ya no va por donde había diseñado inicialmente. Había calculado más bien inicialmente que iba la ruta crítica. Ahora, como me atrasé en ese trabajo, va a haber otra ruta crítica que va a pasar por ese punto. Estos criterios de holgura son los que va a aplicar en gran medida los nuevos procedimientos que tenemos computarizados, digitalizados de control, como el BIM, por ejemplo. El BIM va a hacer mucho énfasis en esas holguras. Ya habíamos dicho, nosotros tenemos calculada la ruta crítica y el BIM lo que hace es optimizar la ejecución del programa de diferentes formas, por muchos caminos muy sofisticados o como sea, que me están dando a cada momento, a cada minuto, por así decirlo, cómo van mis actividades, cómo van mi ruta crítica y dónde es que debo estar dando interés. Eso me informa entonces los nuevos procedimientos. Bien. O aquel de, digamos, de mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Otros procedimientos, como el Lean Construction, por ejemplo. Pero la ruta crítica está dada. ¿Y por qué está dada la ruta crítica? Porque tengo un plazo de ejecución. El BIM me podrá hacer una nueva ruta crítica, podría, pero tendría que cambiar, por ejemplo, las duraciones. Si yo ya tengo definidas duraciones de las partidas, podría aplicar procedimientos de control muy rigurosos que me disminuyan el tiempo de ejecución. Solo así podría disminuir la duración de la ruta crítica. De otra manera, ¿no? Hay que las holguras son muy importantes para el manejo de los programas, de las rutas críticas, de las programaciones, de los calendarios y todo lo que concierne a demoras que pudiera tener. No siempre todo va parejo en una obra, ¿no? Y algunas veces incluso no va parejo la ruta crítica, puede
demorarse la ruta crítica. Pero si se demora la ruta crítica, ya sé que ahí no hay holguras, por lo tanto tendría que utilizar otros procedimientos para recuperar el tiempo de la ruta crítica. Por ejemplo, incrementar recursos. Sería la única forma. Incrementar recursos para disminuir la duración de la ruta crítica. ¿Y cómo incrementaré recursos? Como yo sé que para disminuir el tiempo necesito de los rendimientos y de la mano de obra, pues deberé elevar los rendimientos. ¿Cómo elevaré los rendimientos? Incrementando el recurso tiempo en el rendimiento, ¿no? Disminuyéndolo. A mayor rendimiento, menos tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aumentaré el número de cuadriles. Es una solución. Si estoy en forma crítica, ya totalmente me va a vencer el tiempo y ya no puedo incrementar tampoco los recursos. Voy a tener que modificar el tiempo de trabajo. Tengo varias soluciones. Yo dije que no voy a trabajar los domingos. Trabajando los domingos puedo recuperar, ¿no?, el tiempo perdido. O trabajando más horas, o trabajando sobre tiempos, en fin. Siempre habrá soluciones si se quiere ir bien en una obra. Si no, vamos a resultar como en algunas obras, desastres totales en tiempos, en plazos y en todo. Bien, entonces esas serán las fórmulas a conocer de determinar la holgura de los proyectos. Pero hay una holgura más, también aquí hay un resumen. La holgura respecto al tiempo de término de la actividad, o sea, en J, el tiempo de inicio más la duración, y en tiempos nada más. Acá en lo que es los tiempos de inicio, finish y eso. Y acá digamos, en forma un tanto abstracta de duraciones y fechas. Bien, tenemos una holgura libre todavía de actividad. Para cada una de las actividades. Ya no es muy relevante esto, pero sí podría servirme en algunos casos. Holgura libre, entonces es el tiempo máximo en el que se puede aumentar su duración. Tiempo máximo en el cual puedo aumentar la duración de una partida y yo trasladar su inicio. Ya trasladar su inicio. Entonces, para cada actividad. Lo puedo alargar un poco, ya voy a poner menos personal y tendré menos rendimiento en una determinada partida. Y no es la de las críticas, por supuesto, no es de las críticas esta. Entonces lo voy haciendo más lentamente, con menos recursos. O bien simplemente voy a diferir su inicio, trasladar su inicio. Pero hemos dicho hasta cierto tope, porque si no voy a modificar la ruta crítica. Entonces, sin modificar los tiempos de inicio más temprano de las actividades que le siguen, porque eso es lo que puede significar que hago eso, es que el resultado es que se modifica la ruta crítica. Bueno, holgura libre. Es igual a la diferencia en el tiempo de inicio más temprano, el siguiente trabajo y el tiempo de término más temprano, el trabajo de una actividad cualquiera. Lo mismo que la holgura total para toda la red, para una actividad, para una sola actividad. ¿Cuándo la inicio? La inicio ya, lo voy trabajando despacio, o todavía lo dejo de trabajar
Pero no tengo que olvidarme que tiene una duración. Le dije máximo lo tendré que empezar para que llegue a un punto dado y haga el trabajo. Haga el trabajo y llegue ahí, a ese punto del tiempo. Bien, entonces, para cada actividad y el hora total para todo, que es la más importante para una hora libre, puede servirnos para alguna actividad que esté por ahí aislada. Hay algunas actividades aisladas que no me afectan para nada en la ruta crítica. Por ejemplo, vamos a hacer la instalación de una red de agua potable y tengo las redes, tiempos de inicio, todo. Y tengo una actividad que dice instalación de una válvula. Ya instalé toda la red, todo está funcionando. La válvula la instalo en un día. Es que voy a ir continuar con la instalación de toda la red sin la válvula. El último día la pongo, porque tengo tiempo, desde una cierta fecha que me dice, ponga la válvula. Pero ¿para qué la pongo todavía si tengo todo ese tiempo? Todavía no viene el agua, digamos. Entonces un día antes que venga el agua la pongo. Y esa sería una holgura libre de esa actividad válvula. Bien, la holgura libre de igual manera, para cada actividad se podrá calcular con estas fórmulas. Early start y early finish. Tiempos de inicio, más temprano. De J hasta la siguiente. Hasta la siguiente actividad. Entonces medida de menos el tiempo de ejecución de esa actividad. O en tiempos de términos, cuando tenga que terminar J, será menos la duración más temprana y J y más el tiempo de ejecución de la propia actividad. Bueno, sí, alguna vez nos piden calcular, pero esto es más en la práctica que en otra cosa, ¿no? En la práctica. Estoy viendo ahí que me falta esto hacer una instalación como el ejemplo, la válvula que pueda diferir hasta el último. Tiempo de, no, porque no tengo personal, porque no tengo horario, en fin. Cualquiera de esas actividades, acciones que se me vayan presentando. Bien, ya hemos terminado esta presentación, ha sido bastante corta en realidad, ¿no? Bien, entonces ya tenemos completada esta segunda parte de las actividades y como tenemos aún un tiempo, si tienen a las 11, ¿alguna pregunta, algo que indicar? Los temas ya están siendo bastante cortos, así es que vamos a ir a programar también las presentaciones que de repente van a ser los trabajos encargados. Tenemos uno referido la actividad de la teoría del TOC, ¿no? Del TOC. Que si ya lo tienen, ya podrían, incluso ahora mismo, ir presentando, aprovechando el tiempo. Bien, a ver, entonces, ¿alguna pregunta? Bien, si no tenemos ninguna... Ingeniero, disculpe, la forma de presentación de lo que es la monografía que nos dejó, lo que es teoría de restricciones, ¿cómo va a ser? Sí. Ya, hicimos en nuestro curso de costos una presentación, ¿no? Pero esta fue
individual. La haremos la misma, pero por grupos. Como el TOC tiene varios tópicos, entonces cada uno de los participantes podrá tomar un tópico y exponer, pero todo el grupo en conjunto. Entonces yo voy a tomar nota de los componentes del grupo y las exposiciones de que cada uno vaya haciendo. Ingeniero, y el trabajo no le vamos a entregar a usted, o sea, no lo vamos a subir al aula o enviarle a su mismo correo. Bueno, yo había preferido que podían irlo enviando, pero no tiene mayor efecto, porque si lo van a exponer, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces, lo vamos a estar viendo, lo voy a estar viendo, ¿no, amigo? Cómo está la presentación y todo. Ok, Después no hay ni cómo verificarlo. Porque el aula además tiene ciertas limitaciones. Justo tenemos acá un problema con la presentación de la forma de cálculo de una red, en un video, pero pesa como 38 MB, ¿no? 38. Y el aula dice, solo pueden subir 5. No sé cómo vas a resolver eso. Por el drive de repente, ¿no? De alguna otra forma ya vamos a ir pensando, a ver si me alcanzan ustedes también, cómo podemos hacerlo. O les envío por otro medio a sus correos o algo, de tal manera que podemos verlo, porque en el aula no se va a poder, de hecho, por la limitación que han puesto, de solo Ingeniero, 5. está bien así como la clase, el curso anterior donde todos participamos exponiendo, es como que usted también va a ir viendo cómo está el trabajo. Así es, esa es la Está bien. idea, verlo, ¿no? Porque si me lo mandan de repente yo no lo veo y pueden pensar algunos, no, ni se revisaron, me pusieron mala nota, cualquier cosa. Si lo estamos viendo y si tienen la oportunidad, todos sus compañeros también de verlo, es mejor. Sí. Yo me estaba refiriendo a la forma de presentar un video que es bastante extenso sobre el cálculo de redes, que tiene 38 megas. Y no lo puedo subir, ahí hice la prueba, no lo puedo subir a la hora porque dice 5 megas nomás que se pueden subir. Más bien ahí necesito una sugerencia de ustedes, cómo las podemos enviar. Por el Drive, ingeniero, usted lo sube al Drive, nos manda un link compartido y todos lo podemos ver. Ya, entonces por el Drive, ya voy a ir viendo esa parte. Y el link del Drive sería el que les envié. Sí, ingeniero. Sí, ya. y con ahí podemos ver el video. Que se pase el tiempo, ya voy a irlo viendo. Y así podemos verlo, porque es bastante explícito. Mejor que explicarlo en clases. Además, está bien desarrollado todo el cálculo de la red. Ya, bien. ¿Alguna otra? Entonces, desde la próxima clase ya necesitaremos, ya vamos a ir recibiendo las presentaciones por los grupos. Otro asunto, no sé si había algunos rumores que se van a suspender las actividades, pero no hay nada oficial al parecer, ¿no? En todo caso ya estaremos a tanto. Bien, todavía pasaremos, no, primero pasaremos la lista. No pasa. Y ya. Ya, muy bien. Ingeniero, mi grupo podría ir con bueno, para la exposición sobre el trabajo monográfico. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora, o la siguiente clase, como usted decida. A ver, ¿qué hora tenemos? Ya, sí, podemos ir ahora. Ya, ok, entonces
Ya, ok, Va a bien, empezar a compartir. voy a presentar. Ya, bien, 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 bien. Entonces voy a tomar nota. ¿Se ve? A ver, todavía, todavía. Creo que me he equivocado. Todavía, todavía. Ya, esperen. No, Toc. ya, ¿se ve? No, todavía. Creo que te falta poner en tu Ingeniero, bueno, yo se lo llamada. puedo En ver. Todos tenemos el trabajo. Pon en tu llamada, porque todavía tienes que sacarme ahí de la. Oh, se No, está preséntalo presentando. tú entonces. Tú también tienes el trabajo. No, no se está presentando ya, ya no. Entonces hay que ponerlo nomás en tu pantalla, en tu pantalla. A ver, yo. Ya ahí se ve yo. No, no, no se ha cambiado la pantalla. Fija tu pantalla, ahí donde dice fijar. Ya yo, sí se ve. Ya está, ahora sí, ya se fija, ya está. ¿Lo logra A apreciar, ver, ingeniero? yo, Sí se ve ¿Puede ver, yo. puede ver en pantalla, ingeniero? y ya está. Yo, estoy fija, ya. Ahora me falta fijar. Y ya está en tu pantalla, a ver. Ya, a ver, probando, prueba, prueba. A ver, yo hago. Ya, ingeniero. Ya puedes presentar. No estás presentando todavía, ¿no? Sí estoy presentando, ingeniero. Pues no, no lo puedo apreciar acá. Ya puse yo en la otra. Hay dos. Claro, uno de esos dos debe ser. Ya está, sí, ya está. Ahora sí. Ya, bueno. Muy bien. Primero pongo los integrantes del grupo para tomar nota. Ahí está, ingeniero. ¿No? Joao, Kenji Marmanillo, Blas Alanguía y Álvaro Castro. Ya. Ya bien, ahora sí. Ya, ok, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a conversar, dialogar sobre lo que es el trabajo monográfico de lo que constituye el tema teoría de las restricciones. Bueno, primeramente la teoría de las restricciones se divide en varias partes, ¿no? Primero, tenemos que conocer cómo surgió el TOC, ¿no? El problema surge en 1980, donde sostuvo que los fabricantes no estaban programando debidamente ni controlando sus recursos inventarios. La solución, ¿cómo se llama?, que se dio y que se da es la creación de una compañía de Creative Open, ¿no? Diseñaron un software que programa los trabajos mediante procesos automatizados, tomando en cuenta las limitaciones en máquinas, personal, herramientas, los materiales que afectan la capacidad de las diferentes empresas para ajustarse a un programa, ¿no? Las bases de lo que constituyen el TOC, bueno, son la producción sincronizada. ¿Qué significa, no? De que el proceso integral de la producción debe trabajar en la forma coordinada para alcanzar la meta de las utilidades de la empresa. Cuando la producción tiene una coordinación, esta se hace hincapié en el desempeño de todo el sistema que se ha realizado y no de medidas localizadas, como la utilización de la mano de obra en las máquinas, un ejemplo, ¿no? Bueno, en la definición de la restricción, cualquier cosa que limita para lograr un desempeño, ¿no?, alto en el cumplimiento de su meta, ¿no? Cabe recalcar que el TOC es una manera de manejar las restricciones del sistema, ¿no? Este,
Acaba de continuarse mi compañero Kenji. Kenji, continúa. Kenji. Bueno, hasta que se conecte Kenji. Bueno, la meta de una empresa es obviamente ganar dinero, ¿no? El autor del talk global envió una necesidad de publicar un libro, ¿no? El cual, para dar a conocer el método de la cadena crítica como la solución, el TOC para la gerencia de proyectos. Bueno, la premisa básica del TOC es que la salida del sistema está determinada por sus restricciones. Las categorías de restricciones son las restricciones de recursos internos, de mercado y la política, ¿no? El TOC puede verse como una filosofía construida alrededor de una guía y diseñada para crear un proceso de mejorar continuamente. Las características de los diferentes proyectos son, cada proyecto y sus recursos son finitos. Tenemos que también tener en cuenta que el gerente del proyecto administra las restricciones del proyecto. También garantiza el proyecto que se complete a tiempo, a su tiempo debido, ¿no? Dentro de los presupuestos y con los recursos asignados. En lo que es las restricciones del proyecto, son factores que limitan y afectan la calidad de entrega y el éxito general del proyecto. Las 6 restricciones del proyecto más comunes son las que podemos observar, ¿no? La calidad, tiempo, costo, alcance, beneficios y riesgos. Calidad, Álvaro, creo que continúas tú. No, ya continúo. Ya, Kenji. Ya, un ratito. Ya, la calidad. La calidad es una de las 6 limitaciones principales del proyecto, ¿no? Y se muestra en la figura, se muestra un triángulo en la calidad, en el cual va a incluir el alcance, el tiempo y el costo. Entonces, la triple cambia. Ya. Ya, el otro es el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo del proyecto es una medida vital del éxito del proyecto. Su tarea es estimar el tiempo del proyecto con la mayor precisión posible, lo cual va a requerir que una combinación entre la investigación y la experiencia. Por ejemplo, esto va a requerir revisar proyectos pasados para tener precedentes y revisar los cronogramas de todos los proyectos completados para tener una idea de cuánto tiempo suelen tardar ciertas tareas. También, si es, por ejemplo, un gerente de proyecto, si en un gerente de proyectos con más experiencia, también se estiman los posibles retrasos, tanto solicitudes de cambio, riesgos e incertidumbres. Siguiente. El otro son los costos. Las estimaciones presupuestarias deben presentarse en un rango. El cálculo de los costos se hace mediante un estudio del mercado, haciendo cotizaciones de todos los proveedores de los bienes. Y también se estima su presupuesto considerando todos los costos, tanto la mano de obra como los materiales, equipos, toda la parte administrativa, los software, etcétera. Los contratistas también. Y el análisis de costos y presupuestos ya de proyectos anteriores similares dentro y fuera de la organización. Y la gestión de costos también será una tarea continua en la gestión de proyectos y deberá ceñirse estrictamente al presupuesto. El otro es el alcance. Dado que el alcance de un proyecto no es una estimación, sino es un conjunto garantizado de tareas, las partes interesadas pueden invertir en el alcance del riesgo y en los rangos de tolerancia de alcance.
puede indicarse que entregables de alcance pueden omitirse o cancelarse si el tiempo o el costo aumentan demasiado. Por ejemplo, algunos entregables imprescindibles terminan consumiendo demasiado de su presupuesto. Sus partes interesadas pueden decirle cuáles de los entregables restantes permitirían que se eliminen para que aún se puedan cumplir las limitaciones del tiempo y presupuesto. El siguiente. Riesgos. Por lo general pensamos en riesgo, generamos en una amenaza, lo que podría salir mal cuando planificamos los riesgos. Un director de proyecto debe de poder prever, por ejemplo, de forma razonable las fallas en cada tarea de un proyecto y poder realizar todas las medidas de contingencia. Esto puede implicar desarrollar escenarios hipotéticos y formular, por ejemplo, planes de contingencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si un proveedor no realiza la entrega a tiempo? ¿O qué pasa si perdemos cualquier cantidad de recursos debido a una enfermedad o una transferencia? ¿O qué pasaría si el mercado da un giro enorme? ¿O qué pasa si nuestro competidor lanza un producto similar al mismo tiempo? Ahora le doy en pase a mi compañero Blas. Buenos días, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es el proceso de la teoría de restricciones. Bueno, este proceso nos indica 5 pasos. El primer paso es la identificación de lo que es la restricción o limitación o cuello de botella o punto débil que pueda afectar nuestro sistema, ¿no? En el paso 2 tenemos lo que es decidir cómo explotar lo que es esta restricción. Tenemos que desarrollar una estrategia, lo que es para mejorar el desempeño, o al máximo lo que es el desempeño de la restricción. En el paso 3, tenemos lo que es subordinar lo que es el resto del sistema a lo que es esta decisión que hemos tomado, ¿no? Lo que es la estrategia. Bueno, en el paso 4 tenemos lo que es la elevación o aliviar lo que es la restricción. Bueno, esto mediante mejorando lo que es todos los procesos que estén directamente relacionados a esta restricción. Y bueno, en el paso 5 se debe hacer esta pregunta, ¿no? Si es que hay una nueva restricción. En el caso de que haya, se debe volver al primer paso. Bueno, todo esto vendría a ser lo que es una iteración, ¿no? Para que se eliminen las restricciones o elegir lo que es la mejor ruta. Continúo, por favor. Bueno, aquí podemos plantear un ejemplo, ¿no? En el paso 1, que podemos identificar lo que es una restricción. Tendríamos 5 procesos dentro de un sistema. Bueno, estos 5 procesos le damos, podemos indicar, ¿no? Sus capacidades de operación, como vemos el número que está encima de cada proceso, y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra restricción? Siguiente. Y podemos identificar que el proceso número 3 vendría a ser la restricción, ya que es el recurso con menor capacidad. Siguiente. Y para ello tenemos que tener claro lo que es que los cuellos de botella. Y bueno, todo recurso que se tiene una capacidad inferior a la demanda que se le impone. Es el punto donde se estrecha lo que es la corriente del flujo. Bueno, una operación no es el cuello de botella que no debe estar operando constantemente porque puede producir una cantidad superior a lo que se necesita. Continúa. Para identificar lo que es el cuello de botella se debe estimar la carga de trabajo de todas las máquinas o bueno, de cada proceso o sistema, ¿no? Y se debe sumar los tiempos del proceso de todos los trabajos y dividir lo que es entre el horizonte de la planeación. También se debe lo que es analizar el sistema de operación, identificar, por ejemplo, qué máquina o sistema con mayor cantidad de inventario que tiene mayor cantidad de inventario en el proceso. Siguiente. Bueno, en el paso 2 se debe decir cómo explotar lo que es la restricción. Debemos sacar lo que es el jugo, ¿no? A esta restricción, tratar de que trabaje el máximo tiempo posible. Bueno, eso podría ser dentro de las 8 horas laborables máximo, ¿no? Ya que, por ejemplo, cualquier minuto perdido durante todo este rendimiento generaría, ¿no? Lo que es la producción total del sistema. En el paso 3 tenemos lo que es la subordinación de todo el sistema a la decisión anterior. Se debe planificar la entrada del recurso o materiales a la capacidad de la restricción. Tendríamos que decir que estas subordinaciones no deben limitar lo que es esta restricción. Siguiente. En el paso 4 debemos elevar lo que son las restricciones del sistema.
ya que solo después de haber hecho lo anterior, toda la estrategia anterior, podemos pensar lo que es en adquirir nueva maquinaria que pueda reemplazar, mejorar la eficiencia, contratar más personal o en general cualquier decisión que tenga que ver con lo que es el incremento para la capacidad y la restricción. Siguiente. Siguiente. Ok, en el paso número 5, como le dije, ¿no? Vendría a ser regresar al paso número 1 y revisar, no permitir que la inercia cause una restricción. Luego de haber solucionado los problemas de nuestra línea de operación, se debe revisar el proceso, ya que podría darse el caso de que supongamos nuestra restricción siga siendo tal y por lo tanto, si no la identificamos claramente, no contribuiremos al sistema. Le doy paso a mi compañero Álvaro. Ya, continuando con la exposición, acá tenemos una secuencia, ¿no? De lo que es la secuencia, identificar una restricción, programar la restricción y definir un amortiguador. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo sería, por ejemplo, para realizar la partida, ¿no? De pintado, para lo cual es necesario contar con una máquina de pintar, ¿no? Una compresora. Y sabemos que esta máquina presenta desperfectos y que está llegando a su tiempo de vida útil. Entonces, es una restricción, ¿no? Que debemos darle mantenimiento. Entonces, debemos informar, ¿no? a la oficina de mecánica y debemos tener cuidado, ¿no? De que esta máquina esté operativa y así podamos programar la actividad, ¿no? Libre de esta restricción. Lo mismo se daría con el caso de materiales, de personal, por ejemplo, otro problema, ¿no? Por ejemplo, el cargador frontal, ¿no? Que tiene la uña. Por ejemplo, estamos en obra y se podría romper, ¿no? Una uña, entonces tendríamos que llamar al soldador para que lo suelde y entonces paralizaría la obra. Y deberíamos contar con la disponibilidad de un cargador frontal adicional, ¿no? Para poder reemplazar. Entonces eso, como te expliqué, tenemos que ver por cada partida. Y otro caso podría ser los casos externos que vamos a explicar. A ver, siguiente. Acá tenemos, ¿no? Lo que es una posible planificación, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el plan general, después tenemos un plan intermedio donde ya se planifica por semanas o por tramos de un mes, digamos, y luego podemos descomponerlo en programación semanal. Y como dice la metodología, ¿no? Es enfocarse en los cuellos de botella. Es parecido a lo que plantea Pareto, ¿no? Lo que plantea el autor del TOC. Entonces, este cuello de botella va a hacer que nuestra planificación y con el porcentaje de programación varíe, ¿no? Siguiente. Vamos a presentar siguiente. Acá tenemos unas partidas, ¿no? Y acá tenemos los posibles riesgos, ¿no? Para cada partida. Entonces, para obras provisionales tenemos el desabastecimiento de equipo pesado, el mal estado de la maquinaria, la mala programación de los cuadrillas de rendimiento, los accidentes del personal. Y en los trabajos preliminares tenemos el desabastecimiento de maquinaria, similar, ¿no? A ver, siguiente. En el movimiento de tierras es similar. Por ejemplo, ya vendrían las obras de concreto. Podría haber un retraso por la falta de materiales, ¿no? Y este es un caso que se presenta bastante en lo que es el Estado, ¿no? Porque sabemos que el Estado tiene una cadena, ¿no? Por ejemplo, para pedir un material se necesita que pase por la fase de la oficina de presupuesto y le haga un compromiso, ¿no? Después hay que hacer el devengado y después hay que hacer el pagado y el girado, ¿no? Entonces es algo engorroso.
Y podría darse otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el desabastecimiento, como dijo mi compañero, la subida de materiales en el mercado, ¿no? Por ejemplo, hace años ya pasó cuando no había acero, ¿no? Porque todo lo exportaban a China. Y entonces, todos esos temas tenemos que verlo como posibles bloqueos de carreteras, acá como dicen, ¿no? Deslizamiento de taludes. Tenemos que ver también otro problema, ¿no? Que el expediente técnico no concuerda, dice, con el rendimiento real de la obra, la mala programación de los cuadrillas y el rendimiento. Así, siguiente, a ver, también tenemos que ver los problemas técnicos, ¿no? Y problemas externos. Tenemos que ver las diferencias, ¿no? Entre la KCB, entre el problema de los subcontratistas, ¿no? Y los proveedores. Tenemos que tomar planes de contingencia, tenemos que ver también lo que es los riesgos y las condiciones climáticas, ¿no? La paralización de jornadas por condiciones climáticas. Tenemos que ver también, anotar, ¿no? Lo que dice el CENAMI para las posibles máximas avenidas o precipitaciones que, como sabemos, ya en Tacna se están dando en los meses de febrero. Y otro problema sería el problema del personal, ¿no? Que el sindicato de construcción civil, por ejemplo, hace huelga siempre todos los años, ¿no? Siguiente, a ver. Como conclusiones tenemos que el gerente de proyecto garantiza que su proyecto se complete a tiempo dentro del presupuesto y con los recursos asignados. Las restricciones más comunes son calidad, tiempo, costos, alcances, beneficios y riesgos. La metodología, acá en todo lo que es el TOC se aplican metodologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Six Sigma, el Lean Construction, Lean Manager y otras metodologías. Entonces, el autor plantea de que se apliquen todas las metodologías que se tengan, ¿no? Pero que se adapten, porque cada una de estas metodologías han surgido en un área de producción específica, ¿no? Entonces, siempre se tiene que adaptar. Y acá Lean Construction dice que garantiza que los flujos no paren, ¿no? Es decir, que las áreas de soporte funcionen, evitando así los cuellos de botella. Y también el autor del TOC nos dice que el personal, ¿no? Es importante tener motivado al personal, que se siente involucrado y para que realice su trabajo, ¿no? Eso sería todo. Gracias, compañeros. Ya, bien, sí, ya tomé nota entonces de nuestra presentación. Y ya, bueno, entonces a ver cómo vamos. Si hay alguien que quisiera también presentar ya, si algún otro grupo quisiera ya presentar, ya mejor vamos avanzando y así ganamos tiempo. Muy bien, a ver, a ver. Entonces, al parecer todavía no, bueno, no estaban preparados, pero sí, muy bien por el grupo de Joao, que ya completaron con su actividad. La próxima clase ya vamos. Tenía una duda, o sea, como dijo monografía, o sea, hay grupos que hicieron, pero no hicimos diapositivas, por eso también. O sea, y solo tenemos la monografía. Sí, la monografía también la pueden presentar, no hay problema, no necesariamente sea un PowerPoint, sino la monografía y directamente también la pueden presentar. O sea, cualquier forma de presentación en realidad. Cualquier forma. Muy bien, entonces a ver, preparen, no necesariamente tiene que ser una presentación en PowerPoint,
pueden presentar directamente el Word, el Excel, cualquier otra forma que hayan elaborado. También que es factible, ¿no? Esta forma de presentaciones. Bien, entonces al parecer van a adecuar algunos a estos posibles sistemas. Y a ver si no hay nadie más. Ya en nuestra próxima clase, entonces, previa a una cierta teoría, podemos dedicar más o menos como el curso pasado, una, digamos, media hora o más, unos 45 minutos, según los temas que tratemos para las presentaciones. Muy bien, entonces vamos a proceder a detener la grabación. De hecho, las presentaciones también están grabadas, ¿no?